Anoche el hermano Estuardo Colón, que dirigió esta alabanza hace un momento, tuvo una visión. Es un hombre que eventualmente tiene visiones del Señor, y él tuvo una visión anoche. Él vio una hoguera, una fogata muy fuerte aquí en el púlpito, y vio que habían muchos leños que estaban ardiendo y que la luz era una luz muy fuerte y muy brillante que estaba saliendo de estas paredes, yendo más allá de donde estamos. Y me decía el hermano que él hasta escuchó el chisporroteo de las llamas, el tronido de los leños. Y bueno, le dije que lo iba a compartir ahora, porque parece ser que el Señor está dándonos luz, y esa luz la vamos a llevar hacia otros lugares. Amén. La luz de la verdad. Hablando de las tres religiones más fuertes, el islamismo, el confucianismo, el budismo, dije hace un momento que Mahoma dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. ¿Qué diferencia con Cristo? Que Él es la esperanza. Confucio dijo: yo no he dicho que soy santo. ¿Qué diferencia con Cristo? Que Él dice: sed santos porque yo soy santo. Buda dijo: yo solo soy un hombre que busca la verdad. Y Cristo dijo: yo soy la verdad. Gloria a su nombre para siempre. Hermanos, qué glorioso es tener a Cristo en nuestro corazón. Continuemos en esta noche con el análisis de la carta a los Romanos, que es uno de los dos documentos más importantes escritos por Pablo. Y vamos a la tercera cosa que Pablo menciona en su carta, a la cuarta cosa. Pablo habla de la santidad y de la vida crucificada en Romanos. Ya lo leímos, Romanos capítulo 6, versículo 6. Después de haber sido salvados, justificados, tener paz, esperanza, amor, gozo por la salvación, el cristiano debe avanzar a una vida de santidad, la cual viene a través de saber que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. En quinto lugar, Pablo se refiere al hecho de que la nación de Israel, por su rechazo al Mesías, perdió sus privilegios. Miremos en Romanos capítulo 9, verso 4 al 5, los privilegios que Dios le había dado a Israel y que se los quitó, a lo menos temporalmente, para darlos a la iglesia. Romanos capítulo 9, verso 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estos privilegios Israel los tenía originalmente, pero los perdió, y entonces fueron dados a un pueblo que no era pueblo, es decir, a la iglesia sacada de entre los gentiles. Citando a Moisés en Deuteronomio capítulo 32, verso 21, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, y me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo
que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Esto está en Romanos, pero es sacado de Deuteronomio 32:21. Y también es sacado también Pablo cita a Oseas en Romanos 9:25 diciendo, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Entonces vemos cómo Pablo muestra que Israel tenía grandes privilegios, mas por su rechazo al Mesías de Dios los perdió, y esos privilegios fueron trasladados a un pueblo que no era pueblo, a una nación que no era amada, pero que ahora es pueblo y que ahora es amada, refiriéndose a la iglesia. Amén. Hermanos, todos estos hechos, el rechazo de Israel por sus pecados, el surgimiento de la iglesia como una nación sacada de entre las demás naciones del mundo, fueron declarados unos 1400 años antes de que ocurriera. Amén. Y esto es maravilloso. Solamente un Dios como nuestro Dios y una escritura como la Sagrada Escritura es capaz de contener estos datos y estos hechos. Pablo concluye la epístola a los romanos hablando del caminar práctico del cristiano en el mundo, el cual debe ser una vida de humildad, sumisión, amor, compasión por los demás y santidad. Y solamente anoten por favor el capítulo 12 al 16 de la carta. Amén. Bueno, aunque el segundo documento importante de Pablo es Hebreos, vamos a ir aún más adelante y vamos a obviar también los escritos de los otros apóstoles destacados, porque he sentido en mi corazón que hablemos un poco sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se ha escrito mucho proféticamente sobre la primera venida de Cristo, como ya lo hemos visto, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que se llamaría Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha escrito aún más sobre la promesa de que Él vendrá otra vez. Se ha escrito más sobre su segunda venida. Ahora es cierto que estos eventos aún están por venir, pero nosotros que vivimos en los comienzos del siglo XXI podemos ver que las señales de su segunda venida están comenzando a desplegarse delante de nuestros ojos. Consideremos algunas de ellas, tomando en cuenta que esto no es necesariamente un estudio detallado sobre escatología, porque lo acabamos de recibir, sino más bien una mirada bajo el contexto de apologética, donde tenemos que dar testimonio de la esperanza que hay en nosotros, como ya lo hemos repetido varias veces, citando a Pedro, primera de Pedro 3:15, que ya espero que ese versículo nos lo aprendamos de memoria, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Los discípulos en Mateo 24, en Lucas 13 y en Marcos 13 y en Lucas 21, le preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A lo que el Señor respondió con detalles precisos y hasta cronológicos.
hablando de cómo será su venida y cómo será el fin del siglo. Y hermano, ninguna otra religión puede predecir el futuro de la manera que lo hizo Cristo y de la manera que lo hizo o que lo hace la Biblia. Y la razón es porque Cristo es Dios y la Biblia es su palabra. Y el apóstol Pedro escribió en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Qué interesante. Porque esa visión que mi hermano tuvo habla de leños encendidos, de antorchas encendidos. Y esa luz es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. ¿Cuántos alaban a Dios? Qué lindo. Bueno, esta palabra profética más segura ha declarado las cosas que ya se han cumplido, como lo hemos visto. Pero también esta palabra declara las cosas que aún no se han cumplido. Ahora, ¿qué seguridad tenemos de que las que no se han cumplido se cumplan? La seguridad de que si se cumplieron las primeras, se van a cumplir las segundas. Si no se hubiesen cumplido las primeras, ¿qué garantía tendríamos de que se cumplieran las segundas? Pero como hemos estado viendo, hermanos, todo lo que la Escritura dijo acerca de la primera venida de Cristo se cumplió. Por ende, todo lo que la Escritura dice acerca de la segunda venida de Cristo se cumplirá. Veamos algunas profecías del Antiguo Testamento respecto a la segunda venida. En primer lugar, Enoc profetizó la segunda venida de Cristo. En Judas, capítulo 1, versos 14 y 15, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, sabemos que Enoc fue séptimo desde Adán y en su tiempo recibió revelación sobre que Cristo vendría. Pero fíjense que no recibió revelación sobre la primera venida de Cristo, sino sobre la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, Moisés también profetizó sobre la segunda venida de Cristo. Deuteronomio capítulo 32, verso 36 y luego 39 y 40. Dice: porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y no queda ni siervo ni libre. Ved, ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Este pasaje no solo habla de la resurrección de Jesucristo, sino también del momento de su regreso, cuando encuentre a su pueblo Israel rodeado de los ejércitos enemigos y los libre destruyéndolos en Armagedón. Es una cita para Armagedón también. En tercer lugar, Zacarías profetizó también sobre la segunda venida de Cristo. Capítulo 14, verso 4 al 5, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal.
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Hablando de la segunda venida de Cristo. Daniel también profetizó la segunda venida del Señor. A mí me emociona Daniel, hermanos. En el capítulo 2, que ya lo citamos en una de las sesiones anteriores, encontramos el sueño de Nabucodonosor que fue interpretado por Daniel. Él vio esa estatua, cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro, y vio los pies con hierro y barro cocido, y está representando a los 4 imperios mundiales y a los 10 reinos que vendrán en el fin. Pero Daniel no solamente, o sea, Nabucodonosor no solamente soñó eso, sino que él soñó que una piedra que no era cortada con mano venía y golpeaba en los pies a la estatua, la cual se hacía pedazos, y esa piedra se hacía un gran monte y llenaba toda la tierra. Y esa piedra es el Señor Jesucristo, que destruirá a los imperios mundiales y Él establecerá su reino eternamente y para siempre. Alabado sea Dios. Daniel vio eso también. Ahora, miremos algunas profecías de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Regresando a Lucas capítulo 21, verso 20 y 24, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y caerán a filo de espada, verso 24, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el verso 20 vemos que la primera advertencia del Señor fue concerniente al asedio que los enemigos pondrían a Jerusalén. Esto se cumplió en el año 70 con la caída de Jerusalén por los romanos. Pero el Señor dijo que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y bueno, esto se cumplió en 1948. Porque de 1948 para atrás, Jerusalén había sido pisoteada por los gentiles. Y la dejaban unos y las tomaban otros, y la dejaban estos y la tomaban otros, y la dejaban estos y la tomaban otros. Ahora, en 1948 los judíos regresaron a su tierra y ellos fueron liberados del dominio gentil, que por cierto Gran Bretaña era la que estaba ocupando ese territorio y tuvo que entregar en 1948. Bueno, Cristo habló sobre eso respecto a Jerusalén. Luego en Mateo 24, versos 6 al 8, Él habló sobre el principio de dolores. Y quiero que pongan cuidado, estoy yendo cronológicamente. Él habló acerca del principio de dolores, diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, en estos últimos años se han multiplicado los terremotos, los maremotos, las pestes, las hambres en diferentes partes del mundo, y todo esto Cristo dijo que es el principio de dolores. Ahora la pregunta es esta:
¿Hay alguna otra religión que haya predicho eventos en el pasado con tal precisión? ¿Quién puede predecir el futuro con tanta exactitud y con tanta seguridad como lo hace la Biblia, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo? Nadie. Pero sigamos adelante. Otra de las profecías del Nuevo Testamento es la gran tribulación. La gran tribulación. Bueno, y esto no solamente es una profecía del Nuevo, pero también es una profecía del Antiguo, porque vamos a citar a Jeremías, por ejemplo. A Jeremías, por ejemplo. Gloria al Señor. Daniel también. Daniel nos advierte que cuando veamos la abominación desoladora, cuando veamos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entendamos que el tiempo de la gran tribulación ha llegado. Jeremías 37 dice que ese será un tiempo de angustia para Israel. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. La gran tribulación. Mateo capítulo 24. Tras la gran tribulación, la cual será cortada por causa de los escogidos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no darán su resplandor. Y a esto le seguirá la señal de la venida del Señor en las nubes con gran poder y gran gloria, acompañado de los ejércitos celestiales, como lo registra Mateo 24, del 15 en adelante hasta el 27. Solo pueden tomar las notas, quizá no lo vamos a leer todo. Otra de las profecías del Nuevo Testamento es acerca del sitio o asedio final de Jerusalén. El Señor declaró a través del profeta Zacarías que Él traerá a todas las naciones contra Jerusalén. Estas naciones sin duda son árabes que van a sitiar a Jerusalén, y cuando no hay esperanza, humanamente hablando, vendrá el Señor y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y peleará por su pueblo. Amén. Todo esto lo encontramos en Mateo del 15 al 24, del 15 al 27. Luego también el Nuevo Testamento profetiza acerca del milenio. La Biblia no solo habla de la segunda venida de Cristo, sino también es clara respecto a que el Señor reinará por 1000 años sobre la tierra. Apocalipsis 24 al 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo quiero que usted note para su futuro que algunos que reinarán con Cristo por 1000 años serán muertos en la tribulación, o sea, reyes y sacerdotes van a pasar por la gran tribulación, porque van a salir de ahí y van a reinar con Cristo para su enriquecimiento espiritual. En el milenio, David será nuevamente el príncipe de la nación de Israel, la cual estará unificada una vez más. Este está profetizado por Oseas, Jeremías y Ezequiel. En Oseas capítulo 3, verso 5, por ejemplo, dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey,
y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Jeremías 38:9 añade: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice Dios, hablando del milenio, David será traído para ser rey sobre Israel en el milenio. Ezequiel 34:23 y 24 también lo corrobora. Y levantaré sobre ellas, hablando de sus ovejas israelitas, a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién será ese pastor? A mi siervo David. Él las apacentará. Y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? David no solamente va a resucitar, sino que también va a reinar con Jesús. Qué lindo. Pero saben, hay un versículo que a mí me impactó. Isaías capítulo 24, verso 23, habla acerca del milenio. Cristo va a estar reinando en Israel, en el monte de Sión. David, sobre todo el mundo, David va a estar reinando sobre la nación de Israel. Los 12 apóstoles van a estar reinando cada uno sobre una de las tribus de Israel. Cristo se los prometió. Amén. Pero mire lo que dice Isaías capítulo 24, verso 23. La luna en ese tiempo se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová, que es Cristo Jesús, reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Saben quiénes serán esos ancianos? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías. Gloria al Señor para siempre. Y como dijera el pastor Curtis Sharp acá, que fue impresionante el curso, si alguien no entiende algo acerca de lo que Moisés escribió, pues solo vamos a ir a decir: mira, Moisés, ¿qué fue lo que quisiste decir cuando escribiste tal cosa? Amén. O algo que a Abraham le pasó. Abraham, ¿y cómo te fue? Nosotros no hemos entendido ese detalle de tu vida. ¿Qué pasó? Y él va a poder explicarlo. Porque Cristo estará reinando en el monte de Sión. Dice ahí, y delante de sus ancianos él será glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poder invitar al hermano Moisés que venga a dar un seminario aquí. A Abraham que venga a darnos un curso, ¿verdad? En el milenio. Qué maravilloso. Muy bien. Entonces la Biblia proclama que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre o puede ser salvo sino por Él. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, como lo dice Apocalipsis 19:10. O sea, toda profecía esencialmente testifica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ningún libro declara el pasado, el presente y el futuro como lo hace la Biblia. Y esto porque Dios es el autor de ella. Alabado sea su nombre para siempre. Muy bien. Quiero llegar entonces a la recta final por estos 20 minutos que nos quedan. Hablar acerca de el cielo y el infierno, porque fue algo de lo que el Señor Jesucristo habló. Él habló acerca del juicio eterno. Y obviamente al hablar del juicio eterno, Él habló acerca del cielo y del infierno.
porque son los dos lugares que le esperan a la humanidad después del juicio eterno, o después del juicio final, del juicio final. Hablemos entonces de estos dos lugares eternos brevemente. Hablemos del cielo. De una u otra manera, muchas religiones que hay en el mundo reconocen la existencia del cielo y lo señalan como un lugar deseable de eterno reposo para el alma. Pero ¿cuántas de ellas pueden dar una descripción del cielo como es en verdad? ¿Cuántas de las religiones del mundo pueden describir cómo es el cielo en realidad? La mayoría de las religiones no tiene claro lo que es el cielo. Solo tienen una idea vaga de lo que es en realidad. Como dice el pastor Bailey, solo tienen un cuadro borroso de lo que es ese lugar precioso. Sin embargo, la Biblia nos da un entendimiento amplio y claro acerca de lo que es el cielo. Además, muchos cristianos, incluyendo a nuestro amado pastor Bailey, han sido bendecidos con el privilegio de tener visiones del cielo. Obviamente, estas visiones han sido enmarcadas dentro de lo que la palabra de Dios respalda. Bendito sea Dios. Y no solo visiones del cielo, sino algunos han tenido el privilegio de ir al cielo y de visitar las moradas eternas de los redimidos. Y uno de esos privilegiados, pues, fue nuestro amado pastor Bailey. Ustedes en su libro Las glorias del cielo y los terribles horrores del infierno pueden leer muchos testimonios que él cuenta de eso. Pero hablemos un poquito acerca de cómo es el cielo. Y en primer lugar, hermanos, en el cielo tenemos una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Esta ciudad está descrita en Apocalipsis capítulo 21, verso 10 al 27. Y por ser una porción muy extensa, pues no lo vamos a leer. Pero si usted quiere la tiene a la vista y solo le señalo las características que tiene esa ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. Según Apocalipsis 21 del 10 al 27. Dice que ella tiene la gloria de Dios en ella. Tiene la gloria de Dios en ella. Entendamos por gloria de Dios el resplandor de su majestad. Entendamos por la gloria de Dios la naturaleza misma de Dios que se respira en ella. Ella tiene la gloria de Dios. Su fulgor es semejante a una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Fíjese, su fulgor es semejante a una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, en el cielo todo se ve. ¿Están oyendo? Todo se ve. Y se ve, como dijera, se ve perfectamente. No hay distorsión alguna en el cielo, en la ciudad celestial. Tiene un muro grande y alto con 12 puertas, 12 ángeles y los nombres de las 12 tribus de Israel. En su cimiento están estas cosas.
El muro tiene 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El espesor del muro o el grueso del muro es aproximadamente de 65 metros, haciendo la equivalencia de las medidas que la Biblia nos da con las medidas que conocemos. Imagínense, 65 metros es el espesor del muro de la ciudad. La ciudad misma es como un cubo, midiendo 12,000 estadios de largo, 12,000 estadios de ancho y 12,000 estadios de alto, que equivalen a 2,413 kilómetros cuadrados. Y está situada en el monte de Sión celestial, que es la morada del Señor y de los espíritus de los justos hechos perfectos. El material del muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y hermano, yo no sabía esto, pero lo aprendí hace algún tiempo. ¿Saben que el oro en su estado más puro es transparente? No, el diamante es otra cosa. El oro en su estado purísimo es transparente. Ese oro no lo conocemos, creo yo. Solo conocemos el oro amarillo, ¿eh? Y un verdoso por ahí. Pero el oro en su estado más puro es transparente. Y dice aquí cabal la palabra que la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro están adornados con 12 clases de perlas o piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónix y cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopaso, jacinto y amatista. Las 12 puertas de la ciudad son 12 perlas. La calle central de la ciudad es de oro puro, transparente como vidrio. Una vez más se repite eso. Y dice que en la ciudad no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No hay necesidad de sol ni de luna. Sus puertas nunca se cierran de día y no hay noche. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se cierran. Y solo la habitan aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda entrará en ella. Bueno, en segundo lugar, el Señor describe la atmósfera del cielo como una atmósfera de total gozo. Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En tercer lugar, en el cielo están las moradas eternas de los redimidos. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. En el cielo los santos están empleados en una gran variedad de ocupaciones. Escuchen esto. Aparentemente, dice el doctor Bailey, nuestras carreras terrenales nos preparan para carreras similares en la eternidad. Y eso me emocionó, porque una de las cosas en donde el Señor me está permitiendo servirle por su gracia y misericordia es en la enseñanza. Y es probable que Dios me permita enseñar en el cielo, seguir enseñando por toda la eternidad. Amén. Gloria al Señor para siempre. Los que han ido al cielo se han sorprendido de qué tan parecido es a la tierra, solo con una belleza que no se puede comparar con ninguna morada terrenal. Allá hay casas, hay campos, hay valles, hay praderas. Por supuesto hay un río cristalino.
Realmente la tierra es como un reflejo del cielo. No más que la tierra por el pecado se ha deteriorado. Pero algo tremendo que debemos entender es que en el cielo no todos seremos iguales. Esto no solamente lo dicen los que han tenido el privilegio de ser llevados a ese lugar, sino que el mismo apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 15, versos 41 y 42. Ahí dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Hay diferencia. El Señor mismo confirmó esto en Mateo 5:19, diciendo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, el cielo es real. Y la Biblia habla acerca de galardones para los vencedores, los que lleguemos al cielo por la gracia de Dios. Les menciono algunos galardones. Los que entren allí podrán comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. Recibirán una corona de vida. Apocalipsis 2:10. Recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. Les será concedido reinar sobre naciones. Apocalipsis 2:26 al 28. Podrán vestir una túnica blanca. Apocalipsis 3:5. Serán pilares en el templo de Dios. Apocalipsis 3:12. Podrán sentarse con el Señor en su trono. Apocalipsis 3:21. En conclusión, el cielo es un lugar tan encantador, tan pacífico y tan gozoso. Y todo lo que hay en el cielo está lleno de significado. Es un lugar de completa satisfacción para el alma redimida que entra en él. Y por el tiempo no podemos entrar en más detalles del cielo. Porque quiero decirles que también hay un infierno. Y ese infierno es espantoso. Casi todas las religiones coinciden también en la existencia del infierno, aunque también hay algunas que no creen. Y bueno, mucho menos enseñar acerca de la realidad de ese lugar. Sin embargo, amados, la Biblia enfáticamente declara y ampliamente enseña sobre la horrenda realidad del infierno. Y bueno, rápidamente veamos algo acerca de ese terrible lugar. La Biblia dice que está en las profundidades de la tierra. Hay muchos versículos. Tome nota de ellos. No voy a leerlos, pero tome nota de ellos. Números 16:30. Deuteronomio 32:22. Salmo 9:17. Salmo 55:15. Proverbios 15:24 y Ezequiel 31:14, por citar algunos. Estos versículos nos muestran que el infierno está en las profundidades de la tierra. En segundo lugar, los tormentos del infierno son reales y literales. Lo que la Biblia dice que hay en ese lugar, de cierto que lo hay. Les menciono algunas cosas. Allí está la oscuridad de las tinieblas. Judas 1:13. ¿Y se han puesto a pensar en esa frase? La oscuridad de las tinieblas. ¿Qué les dice eso?
No son las tinieblas, es la oscuridad de las tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe, el Señor le dio una probadita de esa oscuridad a Egipto cuando cayó la plaga de las tinieblas sobre ellos. Y son tinieblas que son tan densas que casi pueden tocarse. Amén. El gusano de los que están allí no muere. Marcos 9, 42 al 48. Y si alguien quisiera una interpretación de estas palabras de los gusanos son los pecados de la gente que está ahí. Los pecados que ellos cometieron en el mundo, en lo cual ellos se deleitaron, se han convertido en gusanos y son tormento para ellos, sus propios pecados, en ese lugar espantoso. Algunos son atormentados de diferentes maneras por los demonios que se encuentran en esos lugares, quienes se burlan del sufrimiento de sus miserables almas. Otros han sido encadenados a sus amigos con los que caminaron en la tierra practicando el pecado, y de esta manera se maldicen los unos a los otros sin poder separarse. Otros son sumergidos constantemente en el fuego mezclado con azufre y gritan lastimeramente cada vez que salen a la superficie, y luego se hunden nuevamente. Todos son atormentados según la clase de pecado que hayan cometido en la tierra. Los ladrones tienen un tormento, los adúlteros tienen otro tormento, los mentirosos otro tormento, los codiciosos otro tormento, y así sucesivamente, cada uno conforme a sus obras. No todos son iguales en el infierno tampoco. Como no todos son iguales en el cielo, no todos son iguales en el infierno. Según haya sido su manera de vivir en la tierra, así son evaluados sus castigos y tormentos. Aquellos que han tenido más oportunidades en la tierra de recibir a Cristo y lo rechazaron, son los que tienen mayor sufrimiento en ese lugar. En tercer lugar, el infierno tiene diferentes partes. Hermanos, si ubicáramos personas en diferentes partes de Guatemala, todos volverían con diferentes descripciones de la tierra, ¿no es cierto? Si se va uno para Zacapa, vendría diciendo, hay una tierra seca. Si se va otro para Occidente, aquí hay frío. Si se va otro para Cobán, aquí hay montañas. Ahora, tal como hay diversidad en los países, así hay diversidad en el infierno. Mencionaremos algunas de esas cosas. Al infierno se le llama las tinieblas de afuera. En Mateo capítulo 8, verso 10 al 12. Las tinieblas de afuera. Mateo 22, 11 al 13. Mateo 25, 30. Y Judas 1, 11 al 13. Se le llama las tinieblas de afuera. Y son esas tinieblas espantosas. En segundo lugar, al infierno también se le llama el pozo del abismo. Apocalipsis 9:2 e Isaías 14:15. A Satanás se le dijo: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El pozo del abismo. Y saben que hay cavernas a los lados del abismo. Y en ellas están las almas también que están siendo atormentadas por los demonios. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí más me impacta del abismo es que es un lugar de eterna caída. Es el pozo del abismo y las almas están cayendo permanentemente.
El doctor Bailey dice que tuvo una revelación y vio que el diseño del pozo del abismo es como un tubo de llanta desinflado, todo deforme. Y están cayendo permanentemente las almas ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿cuántos llevamos? 2. En tercer lugar, se le llama también el lago de fuego. Sabemos que el sufrimiento más terrible y espantoso sobre la tierra es quemarse. Y este es el castigo eterno de los pecadores en el infierno. Y saben que el centro del infierno es el lago de fuego. Varios pasajes de la Escritura hablan del lago de fuego. Se los cito: Apocalipsis 20, 14 y 15. Judas 1:7. Lucas 16, 22 al 24. Juan Bunyan describió el lago de fuego diciendo que cuyas olas son tempestuosas y hacen que los pecadores salgan a la superficie momentáneamente con un lastimero clamor de sus labios pidiendo agua. En 1987, uno de los principales periódicos de Estados Unidos, el Birmingham News, publicó un artículo titulado según los científicos, el centro de la tierra es más caliente que la superficie del sol. Este artículo decía que los científicos habían descubierto que la parte más profunda de la tierra tiene una temperatura de más de 12,000 grados Fahrenheit, lo cual equivale aproximadamente a 6,650 grados centígrados. Ahora, hermanos, los terrores del infierno son reales. Y para concluir, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2, 4 al 6 añade: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este curso, Apologética, ha sido impartido con el propósito de que nosotros defendamos nuestra fe. ¿Me están oyendo? De que defendamos nuestra fe, de que nos mantengamos firmes en nuestra fe, de que perseveremos en nuestra fe. Nosotros primero, nosotros primero, nosotros primero. Pero luego ha sido impartido con el propósito de que convenzamos a los incrédulos, a los que se oponen a la verdad, que los convenzamos con mansedumbre y que logremos rescatarlos de la condenación del infierno y que logremos llevarlos a Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida, el único medio de salvación para llegar al Padre y para llegar al cielo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y que este curso pueda motivarlos a conocer la verdad. Amén. A conocer la verdad. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor y gracias a Él por su misericordia.